y espero, bueno, que esta pandemia, esta cuarentena los encuentre bien a todos y que pronto podamos hacer estas reuniones en forma presencial, ¿no? Bueno, un poquitito ahora yo voy a hablar justamente de qué hacer cuando todo falla. Me parece muy interesante y ojalá que pueda, quizás, si logro que algunas cosas básicas se lleven los que están escuchando la charla, me daría completamente por satisfecho porque creo que es como usted dice, que lo difícil es realmente transmitir el conocimiento y que en esto no se transforme simplemente en una presentación magistral. Creo que si lo prefieren podemos hacer preguntas al final y podemos discutir y que salga algo mucho más provechoso de todo esto. Yo voy a hablar de la osteonecrosis de cadera y qué hacer cuando todo falla, cuando la preservación falla, y generalmente son pacientes. Tenemos que decir, esto un poquitito, creo que el doctor Landa también lo va a ir comentando cuando pueda finalizar su charla. Me parece que es muy importante conocer esta patología porque solamente en Estados Unidos se conocen entre 10.000 y 20.000 casos nuevos por año y en algunos registros hasta un 6% de todas las prótesis de cadera primarias son por osteonecrosis. Otra cosa muy importante, que era lo que estaba presentando el doctor Landa justo cuando se cortó su charla, hasta el 80% de aquellas osteonecrosis que sean sintomáticas, si son dejadas a libre evolución sin tratamiento, van a progresar al colapso. Y es muy importante porque hasta un 40 a un 70% de estas osteonecrosis van a ser bilaterales. Y en este sentido, tenemos que decir que no solo son las sintomáticas a las que hay que prestarle atención, y este me parece un trabajo muy interesante del doctor Mont de la Cleveland Clinic, que demuestra que hasta un 60% de aquellos pacientes con osteonecrosis asintomáticas pueden progresar a hacerse sintomáticas o a colapsar, y la cantidad que progrese va a depender del tamaño de la lesión, de la localización, y esto es que mientras más grande sea la superficie del área de carga que ocupen, mayor va a ser el porcentaje de progresión y del estadio en que se encuentra la enfermedad. Pero lo que es más interesante todavía es que los síntomas aparecen a veces hasta los 2 años y el colapso aparece a veces hasta los 4 años. Entonces estamos de repente frente a pacientes que se encuentran en tratamiento por una enfermedad crónica, y me parece muy interesante esto porque la edad de presentación de la osteonecrosis es en pacientes jóvenes, 47 años, con una relación mucho más frecuente en hombres, y es muy importante que hasta el 80% son menores a 50 años al momento de la artroplastía. Tenemos entonces pacientes jóvenes, generalmente tienen una patología sistémica, muchos tienen insuficiencia renal, trasplantados renales, anemia de células falciformes, alguna alteración del metabolismo mineral, pero sin embargo no dejan de ser pacientes de alta demanda funcional. Y me parece que esta es la clave porque históricamente se ha visto que se presentaban fallas catastróficas como la que vemos en esta radiografía con aflojamientos asépticos y una cabeza ya en una prótesis Charnley monoblock con un desgaste claro del polietileno, y era eso lo que inicialmente o históricamente ha ido en contra de la artroplastía en estos pacientes. Sin embargo, si vemos estudios más recientes, este trabajo nos muestra que después del año 92 y hacia el año 98 se ha duplicado la cantidad de procedimientos realizados en Estados Unidos a pacientes con osteonecrosis. Y vemos que lo que ha aumentado casi del 76% al 88% es la cantidad de artroplastías totales de cadera. Sin embargo, la cantidad de procedimientos de preservación articular que se realizaban se mantenía estable a lo largo del tiempo, es decir, menos porcentaje de cirugías de preservación y más porcentaje de artroplastía. Entonces, lo que me parecía importante era saber qué era lo que estaba determinando esto. Y vemos que generalmente lo que pasaba en los estudios que se presentaban antes del año 92, pacientes jóvenes como el de esta imagen, con artroplastías totales de caderas segmentadas, que incluso ya 4 años posoperatorios presentaban signos de aflojamiento con una clara falla del implante, y algunos estudios en células falciformes, sobre todo, con tasa de revisión de hasta un 40% a 7 años, una tasa global de complicaciones de hasta el 50% y de infección periprotésica del 20%.
con lo cual las tasas de falla no eran aceptables en ese momento. Sin embargo, después del año 92 esto comenzó a cambiar paulatinamente y vimos que en algunos estudios, a 10 años de seguimiento, esas tasas de falla con algunos implantes era del 13%, 2% por infección y 2% por inestabilidad, pero sin embargo continuaba siendo pobre la supervivencia de implantes cementados en los pacientes con osteonecrosis cuando lo comparábamos con otros diagnósticos, y en todos los estudios eso se atribuía a la joven edad de los pacientes. Tenemos que decir que, perdón, entonces vemos que la selección del implante probablemente sea lo que ha cambiado y ha sido lo que ha hecho que en este plazo de tiempo esta tendencia a realizar o no realizar artroplastia de cadera en pacientes con jóvenes con osteonecrosis haya ido cambiando. Vemos en este estudio que ha comparado pacientes con osteonecrosis contra pacientes a 10 años, contra pacientes con artrosis por otra causa, y encontraron los mismos resultados funcionales, la misma supervivencia, complicaciones en artroplastia no cementada por artrosis o por necrosis avascular a 10 años de seguimiento, ¿sí? Y entonces, pero sin embargo, este trabajo, que es del año 2018, no todo el crecimiento de la información ha sido en línea recta, y en el medio hemos encontrado diferentes tipos de implantes, se ha utilizado y ha habido un gran auge de prótesis de hemisuperficie, como la de la cadera derecha de este paciente, y de prótesis de superficie no cementadas, y que vimos que tenían muy buenas tasas de éxito, con 4 revisiones en el grupo de hemisuperficie en esta serie y 2 en el grupo de artroplastia total. Sin embargo, lo que siempre nos hemos preguntado con respecto a estos implantes es si el cuello femoral de este paciente que tiene una osteonecrosis está en capacidad mecánica de soportar una prótesis. Entonces sí, hacia ahí es hacia donde han ido dirigidos todos los esfuerzos a lo largo de los años, y se ha visto que aquellos pacientes que presentaban un ángulo de Kerbuhl mayor a 300 grados presentaban 34 veces más riesgo de falla. También aquellos pacientes con una osteonecrosis de cadera tipo C2, cabezas femorales pequeñas, aumentaban el riesgo de revisión por cualquier causa. Entonces, parece que más importante a la hora de elegir el implante es elegir en quién no utilizar un implante determinado. En este sentido, también, una vez que hemos visto que a lo largo de los años con los nuevos diseños protésicos se ha ido resolviendo el problema de la fijación y del aflojamiento aséptico con el advenimiento de los tallos no cementados, sin embargo vemos que persiste todavía el riesgo y las complicaciones por inestabilidad. Y este es un trabajo del registro noruego, ¿sí?, que vemos que es casi el doble la tasa de inestabilidad en pacientes con osteonecrosis con respecto a los pacientes con artrosis por otra causa. Sin embargo, tenemos que decir que este trabajo tiene mucho riesgo de sesgo porque tiene un 18% contra un 3% de pacientes menores a 50 años. ¿Cuál es la solución para esto? Bueno, a lo largo de los años se han ido desarrollando nuevos implantes. Últimamente, probablemente lo que más ha crecido el volumen de la bibliografía ha sido respecto a las prótesis de doble movilidad, y es un excelente sistema protésico con muy buenos resultados clínicos y funcionales a 6 años. El problema es que no sabemos cuál va a ser la supervivencia de estos implantes a más de 10 o 20 años de seguimiento, y no tenemos que olvidar que nos encontramos tratando pacientes muy jóvenes. ¿Alguna alternativa? Bueno, siempre las cabezas de gran tamaño sabemos que están expuestas a menores riesgos de inestabilidad, y en este sentido los esfuerzos han ido dirigidos a mejorar la tribología y las superficies de fricción, y la superficie cerámica-cerámica con respecto a cerámica polietileno, casi al mismo seguimiento, presenta muchísimo menor desgaste, como está demostrado en este estudio, tienen casi las mismas tasas de inestabilidad, pero sin embargo nos exponemos a otras complicaciones, como ser los ruidos, snap, squeaking, y esto fue publicado por el Hospital Italiano. Vemos, este es el caso de una mujer de 52 años con una artroplastia bilateral, y aquí podemos ver cómo a 23 meses esta paciente con un movimiento funcional y probablemente de la vida cotidiana presenta un ruido en su prótesis de cadera derecha. Por supuesto que
hemos aprendido a lo largo del tiempo que evitar ciertos errores en la técnica quirúrgica nos va a proteger de estos riesgos, pero no deja de ser una complicación que para algunos pacientes es muy limitante. De la misma manera, nos exponemos en la curva de aprendizaje, la colocación de superficies cerámica, como es el caso a la mala colocación o el error en la colocación del implante, sobre todo a nivel del acetábulo, y el mal sitting, o que es lo que se llama la incorrecta posición del liner de cerámica en el acetábulo, nos expone a fracturas catastróficas como este paciente, en donde a los pocos meses sufrió esta rotura del implante de cerámica y tuvo que ser sometido a una revisión nuevamente con una misma superficie, porque lamentablemente, y como vemos en esta radiografía, nunca va a ser posible extraer todos los fragmentos de cerámica que se generan de esa complicación. Entonces, probablemente la cerámica sea una muy buena alternativa. El principal problema en países de Sudamérica, sobre todo nosotros, lo tenemos con respecto al costo de estos implantes. Y también hemos visto otras complicaciones. Este es un trabajo que presentamos, que fue publicado en el Journal of Bone, donde vemos que algunos implantes específicos, la cerámica, al ser una superficie muy dura, transmite mucha fuerza de torque a la zona proximal del tallo. Y eso produce algunas áreas de aflojamiento metafisiario, y hemos visto que este aflojamiento metafisiario era más frecuente en aquellos pacientes que estaban implantados con superficie cerámica. Entonces, si bien sabemos que estamos expuestos a complicaciones en las primeras 1000 superficies cerámica en el hospital italiano, la tasa de complicaciones fue baja, del 0,53%, entonces vemos que estamos frente a una superficie que la verdad que presenta muy, muy buenas ventajas. Y un poquitito hablando un poco más acerca de la elección del implante que vamos a hacer con estos pacientes, este es un debate clásico. Fíjense que esta publicación es del año 86, en donde ya se discutía si siempre deberíamos resecar el cuello femoral. Y sabemos, sobre todo en pacientes con osteonecrosis, que la cabeza femoral está porótica, debilitada y tiene que ser reemplazada. Sin embargo, el cuello femoral no siempre sigue los mismos patrones. Y vemos que la posibilidad de preservar el cuello femoral disminuye muchísimo las fuerzas de torque sobre el resto del tallo, y estos autores atribuyen a eso la supervivencia de su implante, que fue del 98% a 17 años. Vemos así que se han diseñado a lo largo del tiempo una gran cantidad de tallos cortos. Este es uno de ellos, de una marca específica. Y lo importante es que estos tallos permiten conservar una gran cantidad, 73 milímetros en este trabajo, de hueso diaficiario, 10 milímetros de hueso cortical, y eso se traduce en preservar un 42% de capital óseo en pacientes que sabemos que probablemente en algún momento de su vida van a necesitar ser sometidos a alguna cirugía de revisión. Nos podemos preguntar por qué no usarlo siempre entonces, si es que los tallos cortos son tan buenos como decimos. Vemos en esta serie de casos de los primeros 100 tallos de fijación cérvico-metafisiaria, específicamente este tallo es el mini hip, y en comparación a un tallo estándar, como puede ser el Coreil o cualquier otro tallo de fijación metáfiso-diaficiaria, la supervivencia del tallo mini hip fue del 99%. Activar audio. Y la supervivencia por falla por cualquier causa fue del 98%. Sin embargo, es muy importante que conozcamos que esto no está exento de complicaciones, y en esta serie tuvimos un caso de una falsa vía, y es muy importante conocer la probabilidad de estas complicaciones, sobre todo. Un ratito, doctor. Su audio, el audio de usted. Ahí está. Gracias. Sobre todo al comienzo de nuestra curva de aprendizaje es muy importante conocer que nos podemos ver expuestos a este tipo de complicaciones y tenerlos en cuenta a la hora de hacer nuestra indicación. Entonces, también no todos los tallos cortos son iguales, y es muy importante hacer la curva con un tallo, y tenemos que conocer que si vamos a cambiar el tipo de tallo que estamos utilizando, no siempre se van a comportar de la misma manera. Y acá vemos que dos tallos muy similares y ampliamente distribuidos y que se utilizan muchísimo en todo el mundo, y sin embargo el tallo de la derecha, que es el tallo de Link,
ha demostrado en este estudio tener patrones de fractura mucho más complejos. Y es importante, por ahí lo interesante de este estudio es que esos patrones de fractura se daban mucho más frecuentemente en fémures 2A y en pacientes en los cuales quedaba colocado en valgo el implante. Y esto es interesante porque vamos a estar tratando pacientes jóvenes que en su gran mayoría van a presentar fémures de tipo 2A. Sin embargo, si tenemos que decir si hay algo certero respecto a los tallos cortos, bueno, este es un estudio prospectivo recientemente publicado que compara dos tallos del mismo fabricante y que no encuentra diferencias clínicas ni radiológicas en ninguno de los dos grupos a 5 años. Los tallos cortos preservan más capital óseo, generan menos estrés shielding, pero sin embargo, si tenemos que hablar específicamente a largo plazo, la realidad es que la evidencia es limitada y por eso tenemos que ser muy cautelosos a la hora de cambiar nuestra práctica habitual, me parece. Un poquitito para terminar y como para cerrar un poco, me parece interesante siempre tener en cuenta que estamos tratando pacientes jóvenes que van a tener alta demanda funcional y altas expectativas de su implante protésico. Tenemos que intentar siempre que podamos preservar capital óseo y generar el menor daño posible a las partes blandas y pensar en la supervivencia protésica, porque probablemente la gran mayoría de estos pacientes en algún momento de su vida van a necesitar ser sometidos a una cirugía de revisión. Muchas gracias por el espacio, doctor Capello. No sé si A hay vos, alguna doctor. pregunta.